El día que fijamos la fecha de la boda, él bebió demasiado de felicidad. Sus amigos le pidieron que enumerara 8 momentos memorables conmigo. Sin embargo, 5 de las historias que contó no me pertenecían. Hasta que Sebastián terminó de contar la 8ª historia, todos sus amigos aplaudieron y lo felicitaron por realmente amarme. Me obligaba a sonreír junto a ellos. Nadie sabía que había apretado los puños debajo de la mesa. No fue intencional, solo fue una reacción involuntaria. Cuando contó la primera historia que no nos pertenecía, inconscientemente doblé un dedo. Al final, todos mis dedos estaban apretados juntos. Calculando por probabilidad, perdí contra otra mujer. Él seguía borracho y aplaudía con todos. Cuando nuestras miradas se cruzaron en lo profundo de la emoción, me di cuenta por primera vez de que nunca lo había comprendido realmente. Entre las burlas de los demás, él se inclinó, tratando de besarme. Lo aparté y le dije, has bebido demasiado. El olor a alcohol me asfixia. O más bien, finalmente entendí por el que había una sombra de otra persona en nuestra historia. Lo primero que no me pertenecía que mencionó fue, besar bajo la lluvia intensa. Esa fue una experiencia que nunca habíamos tenido. Nunca pensé que hacer algo bajo la lluvia fuera romántico. Incluso pensaba que, en lugar de buscar refugio en un día lluvioso, abrazarse y besarse bajo la lluvia solo lo harían los tontos. Y este tonto, después de emborracharse, confundió sus recuerdos conmigo con los de otra mujer. No notó mi anomalía. Solo pensó que estaba tímida frente a todos, así que rechacé su beso. Me senté allí, bebiendo vaso tras vaso de agua, y luego busqué excusas para ir al baño varias veces. No podía recordar cuántas veces fue antes de que finalmente notara mi anomalía desde su estado de embriaguez. Me tomó de la mano y me preguntó, Aurora, ¿qué pasa? Si no te sientes bien, podemos ir a casa ahora. Recordé la segunda historia que no me pertenecía que había contado. Ella dijo que quería verme, y saqué la aguja para ir a verla. En realidad, pensé que tal romanticismo era bastante infantil para mí. Esos impulsos solo pertenecen a la edad de finales de la adolescencia a principios de los 20. En aquel entonces, quizás tal comportamiento podía, en cierto sentido, significar que eras mi vida. Pero para mí, que estaba cerca de los 30, me parecía realmente absurdo. Uno sabía que el otro estaba con suero, pero aún así decía que quería verlo, y el otro, sabiendo que eran solo palabras, aún iba a verlo desesperadamente. Cuando me llevó afuera, miré su figura. Me condujo una y otra vez. Por primera vez, me di cuenta de que no solo yo estaba detrás de esa figura. Después de enviarlo a casa, salí a conducir. Al irme, también me llevé las invitaciones de boda de la mesa de café. Ese era el diseño que finalmente decidimos tras mucho discutir. Durante ese periodo, ambos nos rompíamos la cabeza por algo que fuera solo nuestro. Cuando finalmente lo decidimos, nos sentimos orgullosos de que nuestras pequeñas ideas hubieran servido. Pero esa noche, no mencionó esto en absoluto. Me senté en los escalones donde solíamos salir. También nos conocimos aquí por primera vez. En ese momento, estaba cansada de leer y descansé apoyando la cabeza en mi regazo. Cuando pasó por los escalones y pensó que no me sentía bien, me preguntó si necesitaba ayuda. Mencionó esto, por casualidad, mi preocupación le ganó su corazón. Tuve suerte en términos de destino. Eligió deliberadamente este lugar para confesar su amor. En ese momento, se levantó y dijo que tenía algo que contarme. De repente, los amigos aparecieron por todas partes, usando sus móviles para iluminar su confesión. Me preguntó, Aurora, ¿quieres ser mi novia? Bajé los escalones tomados de su mano. Recordé que las flores que me acababa de dar todavía estaban allí y no las había tomado. Al girar la cabeza, encontré los pequeños caracteres de doble felicidad pegados bajo los escalones. Lo miré. Él preguntó con orgullo, ¿soy increíble? También mencionó esto esa noche. Dijo, para confesarle mi amor, pegué estos caracteres de doble felicidad durante medianoche. Eso fue una de las pocas cosas en las que nuestros amigos participaron entre nosotros.
Después de decir eso, muchos respondieron que lo recordaban. Lo felicitaron por poner tanto pensamiento en amarme. Yo también lo pensé en ese momento. Se despertó aturdido y me llamó, preguntando por qué no estaba en casa. Dije que había cosas que no sabía cómo manejar, así que salí a caminar. Dijo que saldría a acompañarme. Escuché el sonido de que se vestía y le dije que dejara de hacer problemas y se fuera a dormir rápido. Dije, volveré cuando lo resuelva. No tardará mucho. Me aconsejó, Aurora, no malgastes energía en cosas que te molestan. Siempre hay otras cosas que pueden reemplazarlas y darte una respuesta positiva. Si sigues dudando, solo te torturas a ti misma. Le pregunté cuánto tiempo tomó preparar la confesión esa noche. Dijo, unas 5 o 6 horas. Está bien, entonces tomaré una decisión dentro de esas 5 o 6 horas. Me llamó por mi nombre y dijo, esta sensación es realmente agradable. Me preguntó, Aurora, ¿no fue agradable cuando preparábamos la boda? Pero esto no estaba incluido en las cosas que mencionó. Parecía que había demasiados arrepentimientos entre nosotros en algunos aspectos. El amigo encargado de grabar cortó el vídeo de Sebastián y lo envió al grupo. A primeras horas de la mañana, la mayoría ya había dormido. Bendiciones dispersas aparecieron en la pantalla. Sebastián estaba profundamente dormido y aún no lo había visto. Hice clic y lo vi de nuevo. Luego escuché nuevamente la tercera historia que no me pertenecía que había contado. Cociné una comida para ella que no estaba bien cocida, y como resultado, se intoxicó y fue hospitalizada. Cuando terminó de decir esta frase, aún me sostenía la mano y su pulgar seguía acariciando mi mano. Su sentido de vergüenza y dolor continuaba hasta ahora. Todos se rieron de sus habilidades culinarias y su enamoramiento. Y yo me convertí en la única entre todos que conocía la verdad. Parecía que me obligaban a ponerme en esa situación y sentir como solía amar a otra mujer. Era como ver un cierto detalle de su historia de amor. Esa era la ingenuidad que solo les pertenecía a ellos. Desde que conocí a Sebastián, estas cosas nunca fueron un problema para nosotros. Nos conocimos en el estado más maduro. Nunca podría tocar ese lado ingenuo de él. Siempre había dado ese lado a otra mujer ingenua. Y ahora lo extrañaba a ella. Parecía que esto realmente me molestaba. Por eso aún no dormía a las 3 o 4 de la mañana. El impacto de las 8 cosas que soltó no se había desvanecido por completo hasta ahora. Parecía que nunca había considerado que había una sombra de otra persona en nuestra relación. Nosotros dos tuvimos una relación fluida desde enamorarnos hasta casarnos, lo cual parecía un resultado natural. Pero ahora parecía que no era tan pacífico. Solo que él era bueno disfrazándose, mientras que yo nunca fui buena observando. Ese día, cuando encontré esos caracteres de doble felicidad pegados, Sebastián incluso me preguntó, ¿dónde estaba tu atención? El resultado de mi arduo trabajo durante tanto tiempo casi fue ignorado por ti. Sin embargo, no parecía tan cauteloso como yo había imaginado. Esa noche lo observé durante mucho tiempo, pero él no se dio cuenta de que lo estaba examinando. Definitivamente no había un 100% de amor en mis ojos esa noche. Si había algo más, probablemente era sorpresa y resentimiento. Pero él no entendía nada de eso. La cuarta cosa que no me pertenecía que mencionó fue, para halagarla, la llamé abuela durante un mes. Siempre me sorprendía su capacidad de ceder y comprometerse cuando era joven. Nunca habíamos resuelto problemas de esa manera. La mayoría de las veces, tratábamos de solucionar las cosas desagradables rápidamente. Ambos analizábamos con calma las causas de las cosas y luego descubríamos las raíces de los conflictos. Parecía que básicamente cualquier problema podía resolverse en un día. Si era culpa de él, lo admitía, si era culpa mía, lo admitía. Y ahora me decía que en el pasado no había tratado los problemas de una manera tan clara, calmada y racional. En este punto, parecía que no podía decir que esto era algo que solo los ingenuos harían. Parecía que empezaba a envidiarlos en ese entonces. Tenían un amor impulsivo, sumiso, abierto, directo y magnífico.
Debo admitir que estaba comparando su pasado y su presente en mi corazón. Intentaba encontrar un ganador entre los dos. Aunque ya había perdido una vez entre los 8 incidentes que mencionó, todavía buscaba obstinadamente una respuesta. La quinta cosa que no me pertenecía que mencionó fue, ella me pidió que fuera su modelo y me pusiera sus crop tops para mostrárselos. Me reí junto con todos por segunda vez mientras sostenía mi teléfono. Las lágrimas fluyeron inconscientemente. Cuando estaba en la escena, todavía podía aguantar y me negaba a mostrar cualquier expresión incómoda. Ahora que no había nadie alrededor y el lugar estaba vacío, no parecía importarme que las pocas farolas a mi lado fueran testigos de mi gloria y también de mi derrota. La tercera cosa que me pertenecía que mencionó fue, le pregunté en nuestra nueva casa, ¿vamos a sacar el certificado de matrimonio en unos días? Finalmente me di cuenta de dónde estaba la brecha entre nosotros. Las 3 cosas que me pertenecían fueron testigos del progreso de nuestra relación cada vez. Mientras que las 5 cosas entre ellos eran triviales y aburridas en la vida diaria. Y precisamente estas pequeñas cosas que fluían lentamente impregnaban cada aspecto de la vida. Tanto que, aunque ella no estaba presente en todas partes, parecía estar en todas partes. Debo admitir que perdí. A las 5:30 de la mañana, las bendiciones dispersas hicieron que ese vídeo volviera a estar en la cima. Después de llegar a la conclusión final, no tenía energía para verlo por tercera vez. Sabía que cuanto más leía sus palabras fragmentadas, más historias emergían. Y la segunda vez que lo veía había arrancado a la fuerza mi máscara disfrazada. Parecía que tenía que compararme con una mujer que existió en su pasado. Y perdí de nuevo en términos de su atención. Sus palabras me hicieron entender que originalmente pensé que me daba el 100% de su profundo afecto, pero en realidad solo me dio 3/8. Nunca tuve la ventaja en los detalles. Así que para mí, él siempre estaba impresionado solo por esos momentos decisivos. En la vida cotidiana, las huellas de mi existencia siempre eran más tenues que las de la persona que lo hizo desafiar y romper las reglas una y otra vez. Me sentí triste y con el corazón roto al llegar a la conclusión de que no me amaba tanto. Me llamó a las 6 de la mañana. No me preguntó por qué no había regresado a casa todavía. En cambio, me preguntó, Aurora, ¿dónde estás? La bomba de tiempo en el grupo seguía explotando después de que se despejara. Le pregunté, ¿por qué estás tan alterado? Aurora, no volviste en toda la noche. Me levanté. Esa noche no fue una pérdida de tiempo después de todo. Al menos, después de ver claramente la esencia del asunto, finalmente supe cómo tomar decisiones sobre las cosas que me molestaban. Dijo que vendría a recogerme, y también adivinó con precisión dónde estaba. No lo persuadí para que no viniera. En el momento en que mi cerebro dejó de funcionar turbulento, me venció el sueño. Comparado con persuadirlo, parecía que solo quería dormir bien. Afortunadamente, traje mi identificación cuando salí. Esta vez, era su turno de adivinar lo que había estado pensando toda la noche después de ver las 8 cosas que mencionó. Encendí mi móvil después de despertar. Los mensajes y llamadas de Sebastián seguían apareciendo. Las bendiciones en el grupo seguían aumentando. Alguien gritó que Sebastián debería preparar un sobre rojo más grande al tocar la puerta cuando viniera a recogerme, o de lo contrario no lo dejarían llevarme. Sebastián realmente era una persona que no le gustaba compartir demasiado su relación con los demás. Así que nuestra relación, la aparición de sus amigos solo era cuando me confesó su amor. Ellos no conocían la felicidad y las fricciones que teníamos. Naturalmente, sabían muy poco sobre sus relaciones anteriores. Así que, para las 8 cosas que mencionó, sus amigos naturalmente las asociaron conmigo. Y esto causó el disparate de hoy. Estaban ocupados celebrando mientras nosotros estábamos ocupados rompiendo. Hasta cierto punto, el vídeo en el grupo se convirtió en la evidencia que incriminaba a Sebastián. No podía ser eliminado, y todos lo habían oído y visto. Ni siquiera tuvo la oportunidad de decir que solo hablaba tonterías después de emborracharse. Estaba claro de principio a fin. El comienzo de la historia me pertenecía a mí, el proceso a ellas, y el final a mí. No sabía de quién era la sombra en este asunto.
pero nadie podía soportar la existencia de la sombra de otra persona en una relación. Su forma de pensar todavía seguía la nuestra anterior. Me dijo que evitar no era una manera de resolver problemas y me pidió que saliera a hablar con él. Por supuesto que necesitábamos hablar, pero tenía que recuperar mi agotamiento de toda la noche antes de poder hablar con él. Hubo muy pocas cosas memorables entre nosotros. Tanto que, después de mirar alrededor, finalmente me esperó en ese escalón. No sé si calculó cuidadosamente el peso de cada frase en esas 8 cosas mientras me esperaba. Fue pesado, 5/8 de mis quejas. Nos sentamos lado a lado allí, igual que el año en que me preguntó si estaba incómoda y luego se sentó junto a mí y me susurró que podía ayudarme. No discutió sobre lo que dijo anoche. En cambio, simplemente admitió su error y me pidió disculpas. Dijo, Aurora, lo siento. No pude controlar lo que dije después de emborracharme. Además del sueño y los estornudos, ¿qué más no podía controlarse? Amor incontenible y anhelo incontrolable. Así que le dije, Sebastián, te dejaré ir. Ya que tenía a alguien que no podía olvidar, lo dejaría ir a encontrarse con esa persona en lugar de amarme mientras extrañaba a otros a mi lado. O tal vez ni siquiera estaba segura de si me amaba o no. Él tomó mi mano y me dijo, Aurora, eso ya es pasado. Todo está bien entre nosotros. No niegues todo por esas pocas palabras. Incluso dijo, también te estoy amando con todo mi corazón. No permitiré que vuelva a suceder algo así mientras no beba en el futuro. Lo miré. No entendía cómo la justicia y el mal podían coexistir en una persona. Quería que fingiera no entender. Pero sus sentimientos sinceros que derramó, los conté y conté, los miré una y otra vez, y luego me decepcioné tanto que no pude dormir en toda la noche. ¿Cómo debería elegir olvidar? Luego pasé por una cancelación de compromiso apresurada y caótica. Ambos padres juzgaban la posibilidad de que volviéramos a estar juntos por cada uno de mis movimientos. Me senté allí sin moverme. Sebastián extendió su mano bajo la mesa, pero la aparté. Estaba tan enojada que lo maldije, y luego sus padres comenzaron a regañarlo. La escena era un caos. Hasta que los padres de Sebastián dijeron, ella murió en ese accidente de coche hace mucho tiempo. ¿Qué demonios estás haciendo ahora, causando tal desorden? Entonces Sebastián empezó a llorar. Dejé una mesa llena de gente y huí de la escena. Pedí permiso y salí de la ciudad conduciendo. Sebastián dijo que no era bueno conduciendo, así que siempre se sentaba en el asiento del pasajero. La mayor parte del tiempo, mientras conducía, él me recordaba a mi lado, ten cuidado. Fíjate en los coches que aparecen de repente a tu lado. Quizás estaba diciendo esto a esa persona. Pensando en ello, volví a llorar. Tal como él no podía soportar escuchar a sus padres mencionar ese accidente, yo tampoco podía soportar que hubiera insertado tantas sombras de otros en mi historia. Vino a buscarme 3 días después. Yo estaba recostada en una tumbona en el pequeño patio de la granja, tomando el sol. Él bloqueó la luz frente a mí. Abrí los ojos y lo miré. Me sonrió y me preguntó si estaba menos enojada. Nunca le guardé secretos. Incluso le conté sobre mi base de vacaciones secreta. Como resultado, ahora que quería evitarlo, podía encontrarme fácilmente. Con destreza tomó un taburete y se sentó a mi lado. La brisa suave soplaba. Dijo, el paisaje es tan hermoso y el ambiente tan cómodo. Tal como la primera vez que pisó este lugar. Seguía elogiándolo. Lo traje aquí como retribución por su confesión esforzada. Ese día conduje el coche cada vez más lejos. Cuando salimos de la zona urbana, me preguntó por primera vez a dónde íbamos. Dije que lo secuestraría en mi aldea y lo convertiría en mi yerno conviviente. Se rió a carcajadas y luego hizo un gesto de rendición diciéndome, ¿por qué secuestrarme? Estoy dispuesto a seguirte voluntariamente. Aurora, iré a donde tú vayas. Cuando el coche entró en la aldea, no me volvió a preguntar a dónde íbamos. Obedientemente me siguió fuera del coche. Mientras caminábamos por el camino de la aldea, tomó mi mano.
hasta que el dueño de la casa de huéspedes me saludó desde la distancia. Al abrir la puerta, le dije, Sebastián, bienvenido al mundo de Aurora. Siempre había disfrutado de la tranquilidad de esta aldea sola, como si cuidara un tesoro que descubrí por mí misma. Ahora lo traía conmigo y compartía todo esto con él. En ese momento él también dijo, Aurora, mira, me ofrecí a ti por iniciativa propia. Tuvimos una noche agradable ese día y caminamos varias veces por los caminos rurales. Me dio las gracias por llevarlo a ver diferentes paisajes. Pero ese día no mencionó este asunto. Él me despertó y entonces me di cuenta de que me había quedado dormida calentada por el sol. La única mala experiencia que tuve en este lugar fue que mi constitución hacía que los mosquitos me picaran fácilmente. Él tomó el agua del baño y la aplicó sobre las hinchazones en mi cuerpo. Una tras otra, y luego me desperté. Me preguntó si quería volver a la habitación. Luego señaló mis piernas y brazos expuestos y me dijo, esto es un gran proyecto y llevará tiempo. Me negué y tomé el agua del baño de su mano, la vertí en mi palma y la unté descuidadamente en mis piernas. Él se sentó allí viéndome lidiar con ello de manera torpe. Luego fruncí el ceño por el fuerte olor del agua del baño. Él ofreció ayudarme a aplicarlo de nuevo, pero me negué otra vez. Esta vez se levantó y espantó esos molestos mosquitos. Al bajar la cabeza, vi que había puesto muchas cosas repelentes de mosquitos debajo de mi tumbona. Parecía igual que cuando vinimos antes. Cada vez que veníamos, hacíamos preparativos, pero aún así me picaban los mosquitos en las piernas cada vez. La primera vez que me aplicó el agua del baño, incluso se rió de sí mismo. Dijo que nunca había visto a alguien tan amado por los mosquitos. Luego me miró fijamente y me dijo de nuevo, no es de extrañar que los mosquitos te gusten. Yo también te quiero. Pero aún así se levantó y mató implacablemente a esos mosquitos. Me bromeó diciendo, no puedo dejar que me molesten a mi persona frente a mí. Ese día no pudimos dejar de reírnos de esos mosquitos. Los mosquitos me picaban, y él los perseguía y mataba. Cuando un mosquito se posaba en mi pierna, temía que sintiera dolor, así que lo perseguía con menos fuerza. El mosquito escapó por poco de la muerte. Lo culpé a él, y se veía agraviado. Simplemente me cargó a la habitación y luego salió a tener una batalla decisiva con los mosquitos. Lo llamábamos en broma la guerra de guerrillas contra los mosquitos. Cada verano cuando veníamos, decíamos que íbamos a luchar. Pero esta vez no lo mencionó. Le dije la primera frase después de cenar. Le pregunté, ¿has encontrado un coche para salir temprano de la aldea mañana por la mañana? Me preguntó cuándo volvería. Me recosté perezosamente en el sofá y le dije, no te preocupes. He tomado mis vacaciones anuales y me quedaré un tiempo. Salió, hizo una llamada y luego volvió diciendo, yo también pedí permiso. Te acompañaré mientras te quedes. Le pedí que fuera al dueño a preguntar por una habitación, pero dijo que estaba bien hacer una cama en el piso de mi habitación. Le pregunté si quería beber un poco de vino. Él movió la mano horrorizado y se negó, diciéndome, he dejado de beber. Qué rápido fue. Dijo, Aurora, no te preocupes. Esto no volverá a pasar. Nunca entendió lo que realmente me molestaba. Aquella noche fue un desliz tras beber, no solo tonterías por estar borracho. Todo lo que dijo era cierto. Solo que demasiadas de esas historias pertenecían a él y a otros. Me entristecía que en nuestro banquete de celebración, solo al emborracharse me dejara ver claramente su amor. De hecho, ese amor se dio a otros. Pregunté por esa mujer. Tan pronto mencioné la palabra accidente de coche, su rostro se puso pálido. Pregunté, ¿la estaba llevando cuando ocurrió el accidente? Negó con la cabeza y me dijo, ella salió sola y fue atropellada por un coche que conducía ebrio y se pasó un semáforo en rojo. Cuando llegué corriendo, ya había dejado de respirar. Incluso tartamudeó al decir estas dos frases y respiró hondo varias veces. Solo entonces entendí por qué no se atrevía a conducir y no podía soportar oír la palabra, accidente de coche. Esa mujer murió cuando él la amaba más.
y esos eventos triviales pasados resultaron ser los efectos de sus recuerdos repetidos. De lo contrario, ¿cómo no recordaría las cosas triviales que pasaron entre nosotros? No me preguntó por qué no había vuelto a casa. En cambio, me preguntó, Aurora, ¿dónde estás? La bomba de tiempo en el grupo todavía explotó después de que él se sobrió. Le pregunté, ¿por qué estás tan alterado? Aurora, no volviste en toda la noche. Me levanté. Esta noche no fue una pérdida de tiempo después de todo. Al menos después de ver claramente la esencia del asunto, finalmente supe cómo tomar decisiones sobre las cosas que me molestaban. Dijo que vendría a recogerme y también adivinó con precisión dónde estaba. No lo persuadí para que no viniera. En el momento en que mi cerebro dejó de funcionar de manera tormentosa, me venció el sueño. Comparado con persuadirlo, parecía que deseaba dormir bien más. Afortunadamente, había traído mi identificación cuando salí. Esta vez, era su turno de adivinar lo que había estado pensando toda la noche después de ver las 8 cosas que mencionó. Encendí mi móvil después de despertar. Los mensajes y llamadas de Sebastián seguían apareciendo. Las bendiciones en el grupo seguían aumentando. Alguien gritó que Sebastián debería preparar un sobre rojo más grande al tocar la puerta cuando viniera a recogerme, o de lo contrario no lo dejarían llevarme. Sebastián realmente era una persona que no le gustaba compartir demasiado su relación con los demás. Así que en nuestra relación, la aparición de sus amigos solo ocurría cuando me confesaba su amor. No conocían la felicidad y las fricciones que teníamos. Naturalmente, sabían muy poco sobre sus relaciones anteriores. Así que, para las 8 cosas que mencionó, sus amigos naturalmente las asociaron conmigo. Y esto causó el disparate de hoy. Estaban ocupados celebrando mientras nosotros estábamos ocupados rompiendo. Hasta cierto punto, el vídeo en el grupo se convirtió en la evidencia que incriminaba a Sebastián. No podía ser eliminado, y todos lo habían oído y visto. Ni siquiera tuvo la oportunidad de decir que solo hablaba tonterías después de emborracharse. Estaba claro de principio a fin. El comienzo de la historia me pertenecía a mí, el proceso a ellas, y el final a mí. No sabía de quién era la sombra en este asunto. Pero nadie podía soportar la existencia de la sombra de otra persona en una relación. Su forma de pensar todavía seguía la nuestra anterior. Me dijo que evitar no era una manera de resolver problemas y me pidió que saliera a hablar con él. Por supuesto que necesitábamos hablar, pero tenía que recuperar mi agotamiento de toda la noche antes de poder hablar con él. Hubo muy pocas cosas memorables entre nosotros. Tanto que, después de mirar alrededor, finalmente me esperó en ese escalón. No sé si calculó cuidadosamente el peso de cada frase en esas 8 cosas mientras me esperaba. Fue pesado, 5/8 de mis quejas. Nos sentamos lado a lado allí, igual que el año en que me preguntó si estaba incómoda y luego se sentó junto a mí y me susurró que podía ayudarme. No discutió sobre lo que dijo anoche. En cambio, simplemente admitió su error y me pidió disculpas. Dijo, Aurora, lo siento. No pude controlar lo que dije después de emborracharme. Además del sueño y los estornudos, ¿qué más no podía controlarse? Amor incontenible y anhelo incontrolable. Así que le dije, Sebastián, te dejaré ir. Ya que tenía a alguien que no podía olvidar, lo dejaría ir a encontrarse con esa persona en lugar de amarme mientras extrañaba a otros a mi lado. O tal vez ni siquiera estaba segura de si me amaba o no. Tomó mi mano y me dijo, Aurora, eso ya es pasado. Todo está bien entre nosotros. No niegues todo por esas pocas palabras. Incluso dijo, también te estoy amando con todo mi corazón. No permitiré que vuelva a suceder algo así mientras no beba en el futuro. Lo miré. No entendía cómo la justicia y el mal podían coexistir en una persona. Quería que fingiera no entender. Pero sus sentimientos sinceros que derramó, los conté y conté, los miré una y otra vez, y luego me decepcioné tanto que no pude dormir en toda la noche. ¿Cómo debería elegir olvidar? Luego pasé por una cancelación de compromiso apresurada y caótica. Ambos padres estaban juzgando la posibilidad de que volviéramos a estar juntos por cada uno de mis movimientos. Me senté allí sin moverme.
Sebastián extendió su mano debajo de la mesa, pero la aparté. Estaba tan enojada que lo maldije, y luego sus padres comenzaron a regañarlo. La escena estaba en caos. Hasta que los padres de Sebastián dijeron, ella murió en ese accidente automovilístico hace mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo ahora, causando tal desastre? Entonces Sebastián comenzó a llorar. Dejé una mesa llena de gente y huí de la escena. Pedí permiso y conduje fuera de la ciudad. Sebastián dijo que no era bueno conduciendo, así que siempre se sentaba en el asiento del pasajero. La mayoría de las veces, mientras yo conducía, él me recordaba constantemente a mi lado, ten cuidado. Presta atención a los autos que aparecen de repente a tu lado. Tal vez le estaba diciendo esto a esa persona. Pensando en ello, comencé a llorar de nuevo. Así como no podía soportar escuchar a sus padres mencionar ese accidente automovilístico, yo tampoco podía soportar que hubiera insertado tantas sombras de otros en mi historia. Vino tras de mí 3 días después. Yo estaba recostada en una silla de terraza en el pequeño patio de la granja, tomando el sol. Bloqueó la luz frente a mí. Abrí los ojos y lo miré. Me sonrió y me preguntó si estaba menos enojada. Nunca le había ocultado secretos. Incluso le conté sobre mi base de vacaciones secreta. Como resultado, ahora que quería evitarlo, podía encontrarme fácilmente. Hábilmente tomó un taburete y se sentó a mi lado. La brisa suave soplaba. Dijo, el paisaje es tan hermoso y el entorno tan cómodo. Igual que la primera vez que entró en este lugar. Continuó elogiándolo. Lo llevé allí como retribución por su ardua confesión. Ese día, conduje el coche cada vez más lejos. Cuando salimos de la zona urbana, me preguntó por primera vez a dónde íbamos. Le dije que lo secuestraría a mi aldea y lo haría mi yerno que viviría conmigo. Se rió a carcajadas allí y luego hizo un gesto de rendición y me dijo, ¿por qué secuestrarme? Estoy dispuesto a seguirte voluntariamente. Aurora, iré a donde tú vayas. Cuando el coche entró en la aldea, no volvió a preguntarme a dónde íbamos. Obedientemente me siguió fuera del coche. Cuando caminábamos por el camino del pueblo, él tomó mi mano. Hasta que el dueño del alojamiento me saludó desde la distancia. Cuando abrí la puerta, le dije, Sebastián, bienvenido al mundo de Aurora. Siempre había disfrutado de la tranquilidad de esta aldea sola, como guardando una tierra preciosa que descubrí por mí misma. Ahora lo traje conmigo con mis propias manos y compartí todo esto con él. En ese momento también dijo, Aurora, mira, me ofrecí a ti por mi propia iniciativa. Tuvimos una noche agradable ese día y caminamos varias veces por los caminos del campo. Me agradeció por llevarlo a ver diferentes paisajes. Pero no mencionó este asunto ese día. Me despertó y luego me di cuenta de que me había quedado dormida calentada por el sol. La única mala experiencia que tuve en este lugar fue que mi constitución hacía que me picaran fácilmente los mosquitos. Él tomó el agua del baño y la aplicó en los bultos hinchados de mi cuerpo. Uno tras otro, y luego me despertó. Me preguntó si quería volver a la habitación. Luego señaló mis piernas y brazos expuestos y me dijo, este es un gran proyecto y tomará algo de tiempo. Me negué y tomé el agua del baño de su mano, la vertí en mi palma y la esparcí casualmente en mis piernas. Él se sentó allí mirándome lidiar con ello de manera descuidada. Entonces fruncí el ceño por el fuerte olor del agua de baño. Se ofreció a ayudarme a aplicarlo de nuevo, pero volví a negarme. Esta vez se levantó y aplastó esos molestos mosquitos. Cuando bajé la cabeza, vi que había puesto muchas cosas repelentes de mosquitos debajo de mi silla de terraza. Parecía igual que cuando vinimos antes. Cada vez que veníamos, hacíamos preparativos, pero aún así siempre me picaban los mosquitos por todas las piernas. La primera vez que me aplicó el agua de baño, incluso se rió de sí mismo. Dijo que nunca había visto a alguien tan querido por los mosquitos. Luego me miró y me volvió a mirar y dijo, no es de extrañar que a los mosquitos les gustes. A mí también me gustas. Pero aún así se levantó y mató sin piedad a esos mosquitos. Me bromeó y dijo, no puedo dejar que me molesten a mi persona frente a mí.
Ese día no pudimos dejar de reírnos de esos mosquitos. Los mosquitos me picaban, y él los perseguía y mataba. Cuando un mosquito se posaba en mi pierna, tenía miedo de que sintiera dolor, así que lo perseguía con menos fuerza. El mosquito escapó por poco de la muerte. Lo culpé a él, y él parecía agraviado. Simplemente me llevó cargada a la habitación y luego salió a tener una batalla decisiva con los mosquitos. En broma lo llamamos la guerra de guerrillas contra los mosquitos. Cada verano que veníamos aquí, decíamos que íbamos a luchar. Pero esta vez no lo mencionó. Le dije la primera frase después de cenar. Le pregunté, ¿has encontrado un coche para salir del pueblo temprano mañana por la mañana? Me preguntó cuándo regresaría. Me recosté perezosamente en el sofá y le dije, no te preocupes. He tomado mis días de vacaciones y me quedaré un tiempo. Salió, hizo una llamada y luego volvió y me dijo, yo también pedí permiso. Te acompañaré todo el tiempo que te quedes. Le pedí que fuera al dueño a pedir una habitación, pero él dijo que estaba bien hacer una cama en el piso de mi habitación. Le pregunté si quería beber un poco de vino. Él movió la mano horrorizado y se negó, diciéndome, he dejado de beber. Qué rápido fue. Dijo, Aurora, no te preocupes. Eso no volverá a pasar. Nunca entendió lo que realmente me molestaba. Esa noche fue un desliz por el alcohol, no solo tonterías después de emborracharse. Todo lo que dijo era verdad. Solo que demasiadas de esas historias le pertenecían a él y a otros. Me entristecía que en nuestro banquete de celebración, solo después de emborracharse me dejara ver claramente su amor. De hecho, ese amor estaba dado a otros. Pregunté por esa mujer. Tan pronto mencioné la palabra accidente automovilístico, su rostro se puso pálido. Pregunté, ¿la estaba llevando cuando ocurrió el accidente? Él negó con la cabeza y me dijo, ella salió por su cuenta y fue atropellada por un conductor ebrio que se pasó el semáforo en rojo. Cuando llegué allí, ella ya había dejado de respirar. Incluso tartamudeó al decir estas dos frases y respiró varias veces profundamente. Así que solo entonces entendí por qué no se atrevía a conducir y no soportaba escuchar la palabra accidente automovilístico. Esa mujer murió cuando él más la amaba. Y esos pequeños eventos pasados resultaron de sus recuerdos repetidos. De lo contrario, ¿cómo no recordaría las cosas triviales que ocurrieron entre nosotros? Cuando fingió querer hablar conmigo, me recosté en el sofá de espaldas a él y me negué a comunicarme nuevamente. Dijo que eso había ocurrido hace más de 10 años y me pidió que no lo tomara a pecho. Reveló francamente las sorpresas y la sensación de seguridad que yo le había brindado. Dijo, Aurora, realmente tenía la intención de pasar toda mi vida contigo. También señaló claramente que mientras yo lo perdonara, todo podría volver a ser como antes. Mis pequeños caprichos de estos 2 días no habían causado ningún impacto. Las bendiciones en el grupo seguían llegando. Parecía que lo único que faltaba era una palabra de agradecimiento de nuestra parte, los involucrados. Comenzó a mencionar las cosas que habían ocurrido entre nosotros. Cuando llovía, yo esperaba abajo en su empresa con un paraguas. Me envió muchos mensajes urgiéndome a regresar primero, pero insistí en esperar. También cocinó muchos platos caseros para mí, lo que me hizo volverme exigente con la comida. Todas mis cuentas de redes sociales registradas contenían su nombre. Él dijo, Aurora, obviamente nos amábamos antes, ¿verdad? Esa sensación de agravio ha persistido hasta ahora. Derramaba lágrimas cada vez que lo pensaba. Le pregunté, si hay tantos recuerdos, ¿por qué no los mencionaste? También me has cocinado muchas veces, pero solo recuerdas esa comida que no se preparó correctamente. Sebastián, yo soy la que ha sido agraviada. Solo yo sé si mereces perdón o no. Mencioné la proporción de 3/8, Sebastián, ¿en qué base crees que 3/8 de lo que quiero de ti es suficiente? Hice algo como escapar tarde en la noche. Después de esperar a que Sebastián se durmiera, salí de puntillas. Después de escuchar lo que dije, las palabras que más decía eran, lo siento. Tampoco necesitaba sus disculpas innecesarias. No podía definir si esta relación tenía naturaleza de engaño.
Quizás, como él dijo, también estaba intentando ser amable conmigo. Solo que su esfuerzo máximo no era 100%. Pero yo solo quería ese 100%. Cuando me persiguió, ya estaba casi en el estacionamiento. Él me persiguió desde atrás mientras yo corría adelante. Solo pensé que algo tan emocionante probablemente ni siquiera ocuparía un lugar alto en su mente. Igual que aquella vez que tenía fiebre y yo lo cuidé toda la noche. Me seguía diciendo lo difícil que había sido para mí. Ni siquiera recordaba ese día. Nunca recordaría lo que habíamos hecho juntos. Pero yo siempre recordaría lo que había ocurrido entre nosotros. No es justo. Había reservado un gran lugar en su corazón para otra persona y luego vino a amarme. Tampoco es justo. Si otros preguntaran por nuestra historia, todo lo que contara sería sobre él. Es aún más injusto. Mientras lo amara, esta injusticia siempre existiría. Ya había propuesto una forma de restaurar la justicia hace tiempo, pero él no la aceptó. Nuestro silencio de principio a fin aún llamaba la atención de nuestros amigos. Fui invitada por su amigo a charlar. Cuando Sebastián apareció, su amigo encontró una excusa para irse. Escuché a su amigo decirle, amigo, hasta aquí puedo ayudarte. Solo convéncela un poco si hay algún problema. ¿No la llamaste, abuela, antes? Entonces llámala así otra vez. Si no funciona, llámala directamente, bisabuela, punto. Para un hombre adulto, ¿qué sentido tiene preocuparse por el orgullo al intentar complacer a su esposa? Rápidamente se volvió a mirarme, y yo también lo miraba. Esa noche, contó mi historia como si fuera su historia con otra persona. Hoy en día, otros se rompen la cabeza y aún no saben que la raíz de nuestro conflicto radica aquí. Incluso tomaron esas historias y le pidieron que hiciera esas cosas por mí nuevamente. Cuando se sentó frente a mí, me preguntó a dónde había ido después. Dijo que había ido a los lugares que solíamos frecuentar, pero no pudo encontrarme. Dije, las personas siempre tienen secretos, ¿verdad? Igual que yo tengo una base secreta que tú no conoces, y tú nunca me has dicho que siempre has echado de menos el pasado. Él dijo, lo siento, otra vez. Su disculpa no tuvo mucho efecto en mí. Solo pensé que estaba bien que no intentara defenderse. O más bien, cuando habló con confianza frente a todos esa noche, no se dejó espacio para la defensa. Solo me dijo, Aurora, confía en mí. Te amo de verdad. Fruncí el ceño al escuchar sus palabras y lo miré. La gente siempre intenta resolver problemas diciendo, te amo, cuando están siendo los más irracionales. Le pregunté, si me amas, ¿por qué contaste tantas historias sobre ella en mi historia? Cuando salimos caminando, ya era de noche. Él, como siempre, miró involuntariamente el resplandor del atardecer. Cuando me vio por primera vez, dijo, Aurora, ¿no es ese el resplandor del atardecer? Luego señaló el sol poniente y me dijo, mi momento favorito del día es cuando se pone el sol. Dijo, tengo tanta suerte de haber conocido a dos auroras. Una vez, cuando fuimos de viaje, no pudimos encontrar el camino correcto por el terreno. Me jaló para sentarnos en el banco a nuestro lado. Dijo, esperemos. ¿Esperar qué? Esperar a que Aurora nos dé una respuesta. Así que los dos nos sentamos allí en silencio para recibir el atardecer y disfrutarlo. Cuando cayó la noche, me abrazó y me besó. De repente, naturalmente y con pasión. Dijo, mira, ¿no es esto el significado de viajar? Puedes hacer cualquier cosa con la persona que amas, sin importar dónde estés. No es necesario tomar fotos en esos lugares turísticos para que cuente cómo viajar. Me dio tanta tristeza darme cuenta en ese momento de que, en algún punto del pasado, él también había hecho cosas similares y dicho palabras similares a otras mujeres. Era como un copiar y pegar. Perdí frente a la versión original. Llamó tarde para preguntarme por las invitaciones de boda. Me preguntó, ¿sabes dónde están? Las he buscado mucho y revisé toda la casa, pero no pude encontrarlas. Dije que me las había llevado. Me preguntó si podía ir a buscarlas y que quería verlas.
El día que las recuperé coincidió con una cena, así que dejé las invitaciones casualmente sobre la mesa y no tuve oportunidad de mirarlas bien. Tampoco tuve oportunidad de mirar bien las invitaciones reales. Cuando bajé, las tiré a la basura. El resultado de nuestro esfuerzo y de tanto brainstorming encontró su trágico destino justo cuando finalmente pasó de versión electrónica a física. Si hubiera una oportunidad, estaría más dispuesta que nadie a conservarlas, escribir nuestros nombres y enviarlas a todos. Volví a decir, las tiré a la basura. Él permaneció en silencio, como si no supiera cómo responder a mi respuesta. Entendía mejor que yo cuán enojada debía estar para poder hacer algo tan decidido. Durante toda la noche en que estuvo borracho, nunca supo cómo lo observaba mostrar poco a poco cómo había amado a otra esa noche. Y luego pensé en cómo me amaba a mí. No pude evitar empezar a hacer comparaciones y seguir pensando en esas 5 cosas. También pensé que si yo fuera las 5 octavas, me sentiría mejor. Pensándolo bien, parecía que no. No podía aceptar que no me amara con todo su corazón. No podía participar en su pasado, así que podía haber amado a otros, pero no podía seguir amando a otros todo el tiempo. En mi mundo, solo deberían existir historias entre él y yo. Las sombras de otros no deberían entrometerse en mi historia. Él me dijo que había encontrado una forma de resolver el problema. Aurora, tal vez podamos intentarlo de nuevo. ¿Intentar qué? Volveré a contar nuestras 8 cosas. O 10 cosas también estaría bien. Prometo que todas serán sobre ti. Finalmente entendí cómo es tener ideas extrañas cuando uno está al límite. Era una solución infantil, ridícula e inexpresable, como la suya. No sabía por qué debería darle esta oportunidad. Una ocurrencia y un discurso bien preparados son tan diferentes. Quizás después de que se despertara y viera ese vídeo, empezó a pensar en las cosas entre nosotros. Contando desde aquel momento, yo también podría contar docenas de cosas entre nosotros. Eran pequeñas, infiltradas en nuestra vida diaria. Claramente, podíamos encontrar rastros de nuestra existencia en todas partes. Simplemente no parecía necesario mencionarlas específicamente de nuevo, ya que no se habían dicho antes. Para evitar que tuviera que filtrar cuidadosamente las historias que no nos pertenecían de nuestras historias. Para evitar que tuviera que romperse la cabeza y estar en un dilema. Le pregunté si recordaba el vídeo que le había mostrado, en el que el novio llamó al nombre equivocado de la novia en la boda. Dije, Sebastián, ¿sabes? En ese momento, solo pensé que la novia estaba tan avergonzada que todos en la boda supieron que el novio no la amaba. Pero después de experimentar algo similar a lo suyo, pensaría que había más tristeza que vergüenza en ese momento. Obviamente, podríamos hablar felices sobre cosas relacionadas con casarnos, pero al final, amabas a otra en tu corazón. Sebastián, si seguimos así, ese día llegará para nosotros también. Para entonces, todos estarán allí riéndose de mí, en lugar de mantenerse en la ignorancia como hoy. Soy la única que tiene la cabeza clara. Y ya que sé claramente que no me amas lo suficiente, ¿por qué debería recordarme en ese momento que no me amas? Una vez que me lastimas es suficiente. También estoy triste. Solo me obligo a no perder demasiado. Él lo negó repetidamente y dijo que eso no volvería a suceder. Dijo, Aurora, prestaré atención. Pero si incluso decir, Aurora, te amo, requiere atención, ¿cuál es el sentido de esta relación? Amarme no viene del fondo de su corazón, sino del resultado de obligarse a estar sobrio. Solo me hace darme cuenta de cuánto fracaso soy. ¿Qué humildad debo tener para amar tan desesperadamente a un hombre tan imperfecto? También entiendo que hay demasiados momentos casuales en la vida. Y él tampoco puede estar siempre sobrio. Aunque pueda dejar de beber para evitar deslices de lengua borracho la próxima vez, siempre habrá otros momentos. Por ejemplo, cuando se levante por la mañana y no esté completamente despierto, podría llamarme por el nombre equivocado al mirarme. Por ejemplo, cuando me señale un paisaje hermoso, podría llamarme de nuevo con el nombre equivocado. No puedo siempre romper en llanto y acusarlo de no amarme de todo corazón. Sebastián nunca anunció que nos habíamos separado de principio a fin.
El grupo había estado tranquilo todo el tiempo, y la última frase, esperando para beber el vino de la boda, fue especialmente irónica. Todos dejaron de enviar bendiciones tácitamente en el grupo. El silencio de los dos protagonistas ya lo explicaba todo. Salí del grupo silenciosamente. Quizás me estaba engañando pensando que así, ese vídeo podría quedar en ese grupo. Siempre sentí que mientras me esforzara, algún día podría olvidar este asunto. Solo olvidando podría haber un nuevo comienzo. Cuando el salón de banquetes de bodas me llamó, supe que Sebastián no había contactado para pedir un reembolso. Les di el número de Sebastián. Cuando fui a preguntar sobre los platillos y precios en ese momento, no suspiraba así. Preparé todo cuidadosamente, pero en el último momento, vi la verdad detrás de la niebla. Qué feliz reí en ese momento, y qué triste lloré después. Afortunadamente, mientras uno tenga la mente sobria, no es demasiado tarde. Fui a la feria del templo a mediados de junio a pesar del calor sofocante. Me unté todo el cuerpo con agua de baño y llevé pulseras repelentes de mosquitos, abriéndome paso entre la multitud y caminando alrededor. El año pasado hice una cita con el viejo artesano que hacía figuritas de azúcar para decirle que volvería este año. Hoy, vine a cumplir la cita. Él miró alrededor y me preguntó si mi novio estaba demasiado ocupado con el trabajo y por eso no vino. El año pasado, Sebastián estaba ocupado ahuyentando mosquitos para mí y aplicándome agua de baño de vez en cuando. El anciano también dijo, niña, ustedes dos realmente tienen un afecto profundo el uno por el otro. Este año, como él no vino, el anciano pensó en muchas razones pero no pensó en la posibilidad de nuestra ruptura. Dije, nos hemos separado. Luego, sintiendo que la atmósfera estaba un poco pesada, le dije deliberadamente en voz baja, tío, volveré el próximo año. Si traigo a mi novio conmigo, por favor no menciones este. El anciano dijo mientras hacía figuritas de azúcar que no diría tonterías al respecto. Entonces escuché a Sebastián llamarme por mi nombre. Giré la cabeza y busqué un momento antes de ver a Sebastián saliendo de la multitud. Igual que el año pasado, sus manos estaban llenas de repelentes de mosquitos. Miró las picaduras en mis piernas y dijo, Aurora, llegué tarde. Me llamó deliberadamente por mi nombre completo. Parecía que me estaba diciendo que no volvería a cometer ese tipo de error. De repente, mencionó el incidente en que recogimos un móvil cuando terminó el evento el año pasado. Después de que el dueño llamara, esperamos allí. No sé cuánto tiempo esperamos. Solo que había viento esa tarde. Nos sentamos bajo un árbol y disfrutamos libremente del aire fresco. Los pequeños vendedores alrededor iban y venían, recogiendo sus cosas. Señalé mi pierna y le dije a Sebastián que acababa de comprobar que pellizcar una cruz sobre la picadura del mosquito también podía aliviar la picazón. Le pregunté si quería intentarlo. Se enfrentó de nuevo al problema de la fuerza, temía que si pellizcaba muy fuerte me doliera, y si pellizcaba muy suave, solo sería como rascar la picazón. Después de que el dueño se llevó el móvil, caminamos hacia el estacionamiento en la intersección. De repente, me abrazó. Le pregunté qué hacía. Él dijo, estoy abrazando el resplandor del atardecer. Seguí frotándome contra sus brazos, te lo daré. El resplandor del atardecer y aurora son todos tuyos. Me miró hacia abajo como esperando mi respuesta. Qué pensamiento tan ridículo. Le pregunté, si aún lo recuerdas después de tanto tiempo, ¿por qué no lo dijiste esa noche? Podría ser que también miraste el atardecer con otros, así que no recuerdas el nuestro. Sebastián, sabía que si te daban la oportunidad de contar la novena historia esa noche, aún no sería sobre mí. Quiso abrir la boca para explicar, pero no le di esa oportunidad. Corrí rápidamente hacia adelante. Subí a un autobús al azar. El autobús se balanceaba y me llevó a otra dirección de la ciudad. La luz del sol brillaba perezosamente en mi rostro. Miré el mundo exterior a través de la ventana. En los edificios que pasaban, había sombras de Sebastián y mías. Me gustaba mucho la ropa de cierta marca. Después de estar con Sebastián, a menudo lo llevaba de compras. Él era diferente de otros hombres. Nunca decía que estaba cansado.
Yo miraba la ropa frente a mí, y él estaba detrás diciendo que eran bonitas y definitivamente me quedaban bien. Cuando salimos con bolsas grandes y pequeñas en las manos, lo culpé por no detenerme. Sebastián, si seguimos así, no podremos ahorrar dinero en el futuro. Él dijo, no importa. Trabajaré duro para ganar más dinero y trataré de seguir tu ritmo de gasto. En la esquina de la intersección, la pareja joven delante de nosotros dijo que cierta tienda cercana había lanzado nuevos productos y que eran muy deliciosos. Así que los dos los seguimos sigilosamente todo el camino. Cuando nos miraron hacia atrás, nosotros fingimos mirar las ramas y hojas del árbol. Así que caminaron más y más rápido, y nosotros los seguimos más y más rápido. Al final, cuando conseguimos las cosas, no pudimos evitar reír mientras comíamos. Sebastián me preguntó, mira, por este bocado de comida, otros nos consideraron acosadores. Aurora, realmente he hecho todo tipo de cosas contigo. Después de pasar 2 intersecciones, había la tienda de novias. Sebastián estaba allí esperándome y saludándome. Dijo que había encontrado algo bueno y quería compartirlo conmigo. Después de salir del trabajo, tomé un autobús para venir aquí. Señaló el vestido de novia en el maniquí de la ventana y me preguntó si me gustaba. Dijo, Aurora, ¿estemos juntos con una identidad diferente? Verás, antes de que el autobús recorriera la mitad del trayecto, ya había recordado muchas cosas entre nosotros. También había cosas infantiles, ridículas y memorables como las de otros. Podía recordarlas sin pensar deliberadamente, pero él no podía recordar ni una sola. También pensé que era una pena que nos hubiéramos separado. Pero tampoco pude persuadirme de intentar aceptarlo. El dolor de ese día se ha extendido hasta ahora y aún no ha disminuido. Cuando lo menciono, pienso en su comportamiento esa noche. Realmente fue decepcionante. En la terminal de autobuses, su amigo me esperaba. La razón de nuestra ruptura se reveló a través de una conversación entre los padres de Sebastián. La gente tenía diferentes opiniones, algunos de acuerdo y otros en contra. Algunas personas, como yo, pensaban que tal humillación era realmente difícil de tragar. Algunas personas pensaban que yo era demasiado quisquillosa. Por solo esto, renuncié a la relación que había durado tantos años sin vacilar. Por supuesto, él vino a verme con otras intenciones. También estuvo de acuerdo en que Sebastián había hecho mal esa noche. Pero aún pensaba que tal vez aún había una oportunidad para Sebastián y para mí. Le pregunté quién le pidió que viniera. ¿Sebastián? Negó con la cabeza y me dijo, los padres de Sebastián. Te quieren mucho y me pidieron que te persuadiera. Aurora, esa mujer está muerta y no representa amenaza. Nunca la consideré un enemigo imaginario en mi historia. Murió hace mucho tiempo en un día determinado. Nunca nos habíamos conocido antes. Fue Sebastián quien la trajo a mi mundo. También sé que los vivos no pueden competir con los muertos. Nunca gasto energía luchando en algo que estoy destinada a perder. Dijo, Aurora, dame una oportunidad. Luego sacó su móvil y llamó a Sebastián. Dijo, Sebastián, ahora di 8 cosas sobre Aurora. Tal vez tenía miedo de que Sebastián no lo tomara suficientemente en serio, así que agregó deliberadamente al final, Aurora también está escuchando aquí. Luego escuchamos a Sebastián decir, espera un momento, y después hubo un silencio interminable. Verás, esto es lo que llamé un accidente. Pedirle que respondiera a esta pregunta sin ninguna preparación. Incluso si la hubiera recitado una y otra vez, en este momento crítico, aún necesitaba calmarse y pensar. Y lo que dijo su amigo fueron solo 8 cosas sobre mí. Incluso cosas como mi comida favorita, mi estilo de vestir, mi número de matrícula estarían bien. Pero él aún no podía decir ni una sola. Sabía que lo que pensaba subconscientemente no era sobre mí. Un minuto después, comenzó a decir la primera cosa. Aurora dijo que quería jugar con la nieve en el noreste de China este invierno. Su amigo lo maldijo, maldito seas, Sebastián. En el tiempo que dudaste, yo podría haber dicho una cosa sobre ella. Sebastián, mereces que te dejen. Un día,
me encontré con la broma sobre llamar con el nombre equivocado al recoger comida. También había pensado en que esta escena podría ocurrir entre Sebastián y yo. Cuando la fantasía se convirtió en realidad, me sentí más aliviada que triste. Si esto puede considerarse una forma eufemística de expresar que no se ama a alguien, ahora puedo aceptarlo. Hay miles de formas de resolver problemas. O dejar que lo pasado quede en el pasado o cortar pérdidas a tiempo. La última frase que el amigo de Sebastián me dijo ese día fue: Aurora, quizás quienes están sobrios sufran, pero no sufrirán para siempre. Tal como ahora, parece que cuando pienso en esas 8 cosas, también empiezo a sentir que no es gran cosa. Los comentarios debajo de esta broma eran todos iguales: corre rápido. No me hagas obligarte con un cuchillo. Mi primera reacción esa noche también fue: corre rápido. Cuanto más lejos, mejor. No es ser quisquillosa en absoluto. Es que conozco mis propias capacidades y estoy lejos de tener la habilidad de redimir a otros. Le permito amarme, pero no puedo aceptar que divida su corazón en un pequeño pedazo para mí y diga que estos son todos sus sentimientos sinceros hacia mí. Y creo que tengo la capacidad de encontrar a alguien que pueda darme todos sus sentimientos sinceros. Si elegirlo me hace sufrir, él no debería ser mi única opción. Fin.